Celuloide. La otra perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Mi nombre es Bala Mendoza. Yo soy Roberto Uribe. Y yo soy Abby Gómez. Exactamente, Abby Gómez is in the house, de regreso. Por demanda popular. Ajá, por demanda popular. De los y espero fans. Que me reciban más seguido, a ver si... Cuando gustes, este es tu podcast. Muchas gracias. Entonces, a todo nuestro público, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Porque esa es la magia del podcast, y a los que nos están escuchando ahorita en vivo, pues bienvenidos. Pues una semana, ya sabemos, de chorizo. Tenemos que empezar con el buen chorizo. Y salen a la luz más situaciones de Alec Baldwin y este terrible accidente en el set, que por lo visto estaba probando la pistola y estaba ensayando justamente el movimiento de cómo iba a hacer los tiros, y pues en uno de esos se sale y se han suspendido las grabaciones de su nueva película hasta que terminen las investigaciones, y todo indica de que había gente que no estaba contratada por el sindicato y que ya habían existido varios accidentes en el set, pero como en México nadie hizo nada hasta que se desató este terrible accidente. Pero aparte de todo, tengo entendido que el asistente de dirección ya había trabajado en otra película y de hecho lo habían corrido precisamente porque había habido un accidente. Entonces, mira. Eso es bastante interesante, como dices, ¿no? Que para variar, no se investigó más a fondo y pues accidentes. Y cae a la mesa una pregunta. ¿Tú como actor deberías de revisar tu material antes de trabajar cuando se supone que hay una persona asignada para eso? Pues yo lo haría. Yo creo que yo sí lo haría, ¿no? Al final hay un montón de cosas y estaba pensando que ahí a lo mejor hay hasta un guión, ¿no? Que podría ser cómo esconder un asesinato en un... Digo, ya yéndonos a lo que hablamos un poco sobre Brandon Lee, y si nos podemos más conspiranoicos, pues podrías poner un muy buen filme acerca de eso, ¿no? De cómo alguien podría ocultar el asesinato, y sería, yo creo que un muy buen thriller, ¿no? Entonces yo creo que sí, uno, aunque alguien lo cheque, al final yo lo haría, ¿no? Incluso también hasta tomar cursos y decir... Ese es el problema, o sea, que si no tienes el conocimiento, a final de cuentas, ¿cómo puedes revisar, no? O sea, aunque bueno, en Estados Unidos el manejo de armas es mucho más común que aquí, ¿no? Pero pues de todas formas, si no tienes el conocimiento, tú que, o sea, confías en una persona que está haciendo su trabajo y que te está diciendo, esta arma está fría, ¿no? Y bueno... ¡Chan, chan! Ahí es donde entra el giro de tuerca. No fue el actor, fue el güey de producción. Ven, es un gran guión, güey. Ahí está. Ahí está. Esperando a ser escrito. La idea. Pero sí, es lamentable. Y siguiendo con polémicas, nuestra querida y odiada Ruby Rhodes publica las conversaciones que ha tenido con varios productores de CW. Y sus compañeros del crew de Batwoman. Digo, no sé quién vea Batwoman, yo no lo hago, pero quien lo haga, pues hay polémica ahí de que dicen que es muy grosera y que la hacían trabajar de más o a deshoras. Entonces, quién sabe lo que está pasando en los estudios de la Warner, pero el punto es que ya nadie quiere a Ruby Rhodes. Pues bueno, no es la primera vez que se da este tipo de situaciones, ¿no? En que una actriz se crece demasiado temprano y bueno, o sea, volvemos a lo que decías, quién sabe quién ve a Batwoman, pero pues ya se subió al ladrillito y vámonos, o sea. Sí puede ser, ¿no? También de repente es algo que puede llegar a ser difícil de manejar, pero bueno, pues al final... un montonal de escándalos, ¿no? y de noticias de la farándula. Sí, por otro lado, los Eternals sigue bajando en Rotten Tomatoes en su nivel de aceptación.
¿no? Empezó con un 70, ahorita está en un 63 y se acerca a estar al mismo nivel de Thor Dark World. Entonces no sé qué esté pasando ahí, que a la gente no le está gustando los Eternals. No sé. Es que iba a decir, ¿no? Justamente el martes tuve que salir, hacía mucho que no salía, entonces aproveché para ver Duna. No dije, bueno, pues ya vamos a verla en cine, creo que vale la pena. Entonces apareció el trailer. De Eternals. Y no lo sé, yo también desde el trailer dije, no lo sé. Tal vez no conectó conmigo, tal vez, no sé. Y digo, también no es que yo conozca mucho acerca de los Eternals en el sentido de los cómics, pero dije, bueno, vamos a ver qué. Y no sé, no lo sé, Rick. Okay. ¿Tú qué piensas, Super Avi? Pues yo creo que, o sea, con Eternals a mí me gustó bastante el tráiler. Este punto que comentas de que está acercándose a Thor, Dark World, a mí me gustó muchísimo Dark World, de hecho me gustó más que Ragnarok, y eso que soy súper fan de Taika Waititi, la verdad. Pero pues la verdad todavía no he tenido oportunidad de verla. Yo espero el lunes, probablemente aprovechando los días de ocio. Yo creo que estaré viendo Eternals y ya podré dar una opinión más objetiva. Pero pues bueno, a mí sí me gustó bastante el tráiler. No sé ustedes qué opinan. A mí me gustó, pero acercándome más al cómic, les falta mucho poder. O sea, están desinflados los Eternals, ¿no? En ese sentido, porque ya estábamos hablando de fuerzas cósmicas, así que un simple soplido de ondas así puede destruir mundos. Bueno, Salma Hayek puede destruir mundos, o sea. Sí, Salma Hayek solita ella puede destruir mundos. Eso no, nadie lo duda, creo. Nadie lo duda. También Jon Snow. Bueno, también puede. Pues también tiene que ver con este tema, ¿no? De lo que hizo Marvel. O sea, si tú ves también Avengers, el Capitán tiene una fuerza que no mames. O sea, en las películas no se compara con la fuerza que realmente tiene. O sea, lo pusieron muy, muy, muy poderoso. Y por otro lado a Scarlet Witch, así de, güey, no mames, pudo destruir una gema del infinito y la ponen bien pendeja la mayoría del tiempo, ¿no? O sea, no sé, como que está muy raro el nivel, ¿no? De cada de los personajes. Entonces yo creo que con Eternals también los bajaron mucho porque en algún momento van a sacar algún... Su power no sé, up. Pues su power up o algún otro personaje, no sé. Porque sí vi que en el trailer sí explican como el tema de, pues, ¿por qué no intervinieron justamente en este pedo, no? Pues porque no podemos... Sí, hasta que no estaban echando unas chelas y como quien dice, güey, o sea, nosotros ya hemos ayudado a la humanidad bastantes veces. Sí. Ajá, que les toque a otros. Yo en lo personal ya me estoy haciendo la idea, y entre más series sacan y eso, es olvidarme del canon de los cómics y verlo como un universo aparte y nuevo. Porque si no, mi niño enojado va a salir muy frustrado de... Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, simplemente con WandaVision, la verdad es que yo la disfruté mucho. A mí me parece que, o sea, estaba... o sea, digamos, el homenaje que hacían a cada uno de los programas estaba súper lindo, muy bien hecho, estaban muy comprometidos los actores, ¿no? Con el proyecto, pero sí, o sea, obviamente teníamos un hype, ¿no? Tremendo, pensando en todas las posibilidades que podían suceder y nos dejó como un poco frustrados. Entonces creo que si hacemos lo que estás comentando, Borre, de dejar de lado los cómics y las expectativas, podrían ser como más disfrutables las cosas. Sí, como yo creo que... universo, porque si no también nos volvemos también, o sea, no disfrutamos y además nos volvemos en estos puristas y también inmamables, ¿no? Entonces, pues al final todo evoluciona, ¿no? Es algo que yo me he dado cuenta, ¿no? El arte, incluso ahorita que vamos a hablar de los monstruos, o sea, cómo las visiones han cambiado diametralmente, ¿no? Y no solo por maquillaje, etcétera, o sea, pasa con todo. Entonces, de un cómic que es un lenguaje diferente, porque al final sí tienes que leer todavía, tienes que componer los conceptos en tu cabeza y además ver las imágenes, a la película que pues bien puedes estar muy pasivo y desconectar tu cerebro, pues es un reto y al final pues sí tiene que ir hacia otros lados, ¿no? Y con otros intereses que a veces sabemos que son también pues monetarios, ¿no? Entonces
hay que tomarlo con esa perspectiva, creo. Exactamente, hay que tomarlo con otra perspectiva. Con la otra perspectiva. La otra perspectiva. Exacto. Y pues bueno, o sea, ya para cerrar esta sección de chorizo, justamente Duna, que pega con tubo y viene a redimir al cine en la pandemia con una sensación contemplativa, siendo la más taquillera en estas condiciones que todavía no salimos de todas las restricciones, ¿no? De todos los de todas las restricciones, superando a Venom, superando a Black Widow, superando prácticamente todos los límites. Y lo interesante es que tuvo el estreno simultáneo, que también fue queja de los productores, con streaming. Y aún así le ha ido re bien. Tanto que ya confirmaron la parte 2. Parte 2, ¿no? Que está bien, güey, porque sí está cabrón. También la una y sí es como, no mames, sí, saquen la 2, no sean culeros, ¿no? O sea, porque creo que es bastante, o sea, sí me gustó. Por ahí hice la reseña en crudo, nada más que no la he editado y no la he publicado. Yo creo que después de este episodio lo voy a hacer. Pero sí, creo que tiene bastantes cosas muy buenas. Entonces, y vale la pena mucho verla en el cine. Justamente esto que hemos hablado a lo largo de todos los episodios de Celuloide, ¿no? Que dices, vale la pena verlo en el cine, no solo por los efectos, sino incluso la cinematografía. Y creo que fue una buena elección haber elegido a este director. Que sí tiene una fotografía muy chida y una visión muy chida. Fíjate que lo único que le faltó es tener a Jared Leto para que me pudiera dormir a gusto. No lo sé. Eso Capítulo 100. Se las quedo de ver. No, o sea, a mí también me gustó. O sea, creo que hasta el soundtrack es muy, muy envolvente. Aunque a veces disonante, o sea, porque de repente baja y de repente te meten tamborazos y gaitas, como diciendo, hey, despierta, aquí va a pasar algo interesante. Desapendéjate. Ajá, desapendéjate. Pero comparándola con los desnudos de Sting, creo que... y la falta de pugs, güey, o sea, copiaron muchas cosas de la película anterior de David Lynch, y debieron haber tenido sus pugs, güey, o sea, espacios, galaxias, el año 10.000 no sé cuántos, ¿por qué no hay pugs en el espacio? Creo que ese es... Sí. Eso es muy buen punto. Pero, o sea, también falta ver qué es la parte 2, ¿no? Y que a lo mejor ahí puede ahondar en otras, ¿no? En otros aspectos del universo. Tienen que hacerlo, ¿no? Porque sobre todo la parte política, que es bastante buena y densa. Y en lo personal, ya creo que se merecía mejor una miniserie tipo Game of Thrones. Creo que estábamos en ese nivel y creo que esas novelas dan para más una miniserie o una serie como tal. Sí. Que reducirla a películas. Aunque también, bueno, o sea, si lo manejas con esta producción de Game of Thrones, estoy de acuerdo, ¿no? Pero también muchas veces están evocando como a la nostalgia que tenemos, así como cuestión ochentera de la película y querer como redimirla y hacerla como mejor, aunque las primeras películas tienden a ser un poco más lentas, o sea, como las de origen tienden a ser un poco más lentas, como para irte presentando personajes y todo esto. Entonces yo creo que nos va a sorprender bastante más la 2. Tengo confianza, sí. Perdón. Sí. Sí, yo también, y que van a sentar, no sé si con flashbacks o con ahí la magia de la edición, un poquito más acerca del universo que nos acaban de presentar, porque ahorita sí fue así como muy de golpe, entonces espero que... Sí, como esta dinámica, y yo creo que también es por eso, ¿no? Como para también atraer a más personas, o sea, como si te empiezan a meter toda la trama política, pues te pueden perder todavía más fácil. Está ahí, pero está muy como en lo personal de por qué me afecta a mí, ¿no? A mí como individuo. Sí. Y ya es que yo creo que en la 2 van a intentar hacer como ahora sí vamos a ver todo el resto, ¿no? El metaverso. Exacto.
pues a ver si tenemos saga para rato. Digo, pues con Harry Potter fueron 8, ¿no? Entonces, a ver, ya nos estaba haciendo falta una saga en esta temporada, ¿no? A ver si se presta para eso. Mínimo unas 4, ¿no? Unas 4, sí, o sea, digo, no, o sea, ya 3, 4 está bien, no hay queja. Sí, está bastante bien eso. Esa idea. Y pues bueno, ahorita hacemos un corte musical y regresamos ya con nuestro tema de esta semana, que justamente son los monstruos clásicos. Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, con este recorrido de los monstruos clásicos. Les tenemos 3 y vamos a empezar con, no sé si momias o hombres lobo. ¿Qué prefieren? Pues si quieres vamos con el hombre lobo, ¿no? Que también es una de las figuras impresionantes, o sea, es... Claro. De lo más clásico y que hay en casi todas las culturas, ¿no? O sea, de los primeros géneros cinematográficos y novelescos, pues tenemos el terror. Y uno de los exponentes del terror es este ser que cae bajo sus instintos. Y en este caso, o en varias culturas, tenemos a los hombres lobo, ¿no? También han sido representados en el cine de varias maneras, ¿no? Empezando por en los años 30, en los años 40, tenemos aquí al hombre lobo, donde precariamente con estas kilos y kilos de maquillaje vemos esta transformación bastante gustosa. Sí, de hecho hay por ahí una película de 1913 que se llamaba El Hombre Lobo,
pero esta se perdió en un incendio, entonces pues ya, ¿no? Solo quedó el recuerdo, pero desde ahí ya estaba, ¿no? Es como de los monstruos y figuras de horror que llegaron al cine casi de inmediato, ¿no? O sea, está obviamente el otro, que vamos a hablar más adelante, que es el vampiro, ¿no? Pero también está el hombre lobo en 1913, o sea, se me hace increíble. Hubiera estado interesante ver, ¿no? Cómo la resolvían. Yo creo que en ese sentido iba a ir muy de la mano, o sea, iba a ser muy parecido como al gabinete del doctor Caligari o a Metrópolis, ¿no? Inclusive Nosferatu, ¿no? Creo que iba a tener esas tonalidades, pero ver las transformaciones o el cómo resolvían la presencia del hombre lobo. La transformación yo creo que era de las cosas más interesantes, ¿no? Y es que a final de cuentas, como dices, el género de terror es obviamente muy antiguo, precisamente porque creo que como humanos, esta adrenalina es lo como que te hace sentir vivo, ¿no? El sentir miedo, el sentir esta sensación de que este miedo, ¿no? De, como decías, de sucumbir a tus instintos, y sobre todo, no sé, a acechar a la gente que caminaba sola en el bosque, ¿no? Pero sí ha de haber sido muy interesante cómo resolvían, sobre todo para mí, la transformación, ¿no? O sea, que yo creo que habría sido edición, ¿no? Al final. Sí, al final fue corte A y ya estás lobo, ¿no? Pues porque también como lo hacías, o sea, tampoco teníamos tanto lenguaje en general. Y es lo que vamos viendo a través de los años, ¿no? Como los intentos empiezan a hacer más en mostrar esta transformación de formas más innovadoras, con efectos prácticos y efectos especiales. Pero sí, creo que este tema del instinto siempre está ahí, porque incluso dentro de todas las películas que se han hecho está la de Wolf, ¿no? Donde sale justamente Jack Nicholson. Y donde vemos esta parte que él empieza a tener este instinto de repente como más de defender su territorio, lo cual no había hecho así hasta ese entonces, y va como cambiando su personalidad y todas estas cosas, ¿no? Entonces creo que también jugar con eso le da mucha riqueza a este personaje. Ya te me fuiste. Perdón, Barre. Vas tú, Sí, te me fuiste como mucho más moderno. Yo estaba pensando, la verdad es que yo recuerdo una película de niña y la busqué y sí la encontré en YouTube, les paso el link, acerca de una mujer lobo. Es una película mexicana de los años 30 y es una mujer lobo. Es una niña que es muda y quiere mucho a la tía. Entonces la tía se empieza a convertir en mujer lobo y la niña estaba escondida en el cuarto de la tía porque le gustaba meterse al cuarto y maquillarse y todo, y se mete abajo de la cama y ve cómo la tía se transforma en mujer lobo. La niña es muda, no puede, o sea, bueno, qué bueno que no puede gritar, ¿no? En este caso, para no hacer ruido, pero, o sea, de verdad es súper interesante, y yo creo que es de las tenemos muy buen terror mexicano. Y esta, bueno, es te digo, es años 30 y blanco y negro, obviamente. Y está súper interesante esta película, ¿eh? Sí, no, qué miedo, imagínate, ¿no? Estar ahí. Y luego además con ese elemento de no poder gritar, aunque sí te sirve, pero es como... ¿no? Como pasas ese mensaje también es complicado, ¿no? Entonces... Sí, te digo, la niña abajo de la cama y la transformación, o sea, la transformación la manejaban con sombras. Entonces sí, está bastante interesante esta, ¿eh? Pero bueno, perdón, ya va. No, sí, y en mi caso, o sea, yo creo que tengo dos, ¿no? O sea, Hombre Lobo Americano en París, que es como una especie de continuación de Hombre Lobo en Londres, ¿no? Donde vemos justamente cómo están en este Eurotrip y por accidente tienen que... uno es mordido por el lobo y tienen que ver la manera de librarse de esta maldición, ¿no? Como de volver a controlar los instintos. Y por otro lado, yo creo que es una de mis películas de terror favorita, la de Feroz, ¿no? Esta historia que marca cómo dos hermanas se ven enlazadas en esta maldición de hombres lobo. Y vemos como una que era más retraída al momento que se deja
llevar por sus instintos, que es una buena metáfora del despertar sexual, ¿no? Por lo menos en la de Feroz, ¿no? Porque es bastante retraída. Pues sí, ¿no? O sea, es bastante sí. una de las hermanas, y conforme empieza a despertar este instinto, Sí, empieza a tener más éxito insaciable en la escuela, pero pues también empieza a matar, ¿no? Y esta relación con la sangre. Sí, bueno, le come un dedo a la hermana, o sea. No, ahí la estás confundiendo con la de... Ah, no es cierto, estoy confundiendo. Sí, tienes toda la razón, estoy confundiendo, sí. La estás confundiendo con la de los coprófagos. Ajá, No, sí, no coprófagos, caníbales. Sí, ¿Qué? disculpa. Esa mera. No, pero Los sí tiene cani- mucho que ver justamente con el tema del instinto, ¿no? Y por eso hay como estas diversas formas en que te puedes volver este hombre lobo o cambiaformas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, una de ellas que también es de 1925 es una transfusión de sangre, ¿no? Y esta persona cree que se va a convertir en hombre lobo o que se está convirtiendo justamente estos cambios de personalidad, ¿no? Y en casi todas o es una maldición o la mordida de otro hombre lobo, ¿no? Entonces, ¿cómo lidian con ello? Pues sí, creo que tiene que ver, o sea, con todo, ¿no? La personalidad, con la sexualidad, porque pues es este instinto y poder, ¿no? De repente tan repentino que pues no saben, ¿no? Y también vemos, por eso decía en la de lobo, porque es la parte donde él decide, ya no quiero ser, porque me estoy dando cuenta que también no, o sea, sí está chido que ya tengo más confianza en mí y ya o sea, estoy mejorando mi vida, pero también me puedo convertir en un asesino, ¿no? Entonces, o sea, y ya no importarme nada, ¿no? Entonces él busca activamente quitarse la maldición, ¿no? Usualmente escapan o se enfrentan al otro hombre lobo o algo así, ¿no? O al final muere. Entonces, en esta sí es como por eso me llama la atención de la trama, ¿no? Cómo le da la vuelta a este concepto del hombre lobo. Decir, no, me lo quiero quitar, tengo que encontrar una forma. Pero sí, definitivamente siempre que hay un cambiaformas en la trama, cambios de personalidad, mucha fuerza y todo muy instintivo. Y hay también una muy buena con Vinicio del Toro, que justamente se llama Hombre Lobo, donde encontramos muy marcado el conflicto, ¿no? Del cómo intenta resistir, y es este hombre mítico, ¿no? Este licántropo, que si nos vamos un poquito, digamos, a la historia, todos estos empiezan con esta enfermedad justamente que se llama licantropía, ¿no? Que estaba asociada a N cantidad de cosas y sobre todo a los gitanos, ¿no? A este mundo gitano y a las maldiciones y a que es una cuestión que se hereda. Entonces todo este movimiento del freak show que tenemos, digamos, que tuvo su auge en el siglo XIX, converge y nos da toda esta variedad de situaciones. Y bueno, ha de haber sido terrible, ¿no? Para estas personas, el verse perseguidas pensando en que, pues, digo, podían atacar a alguien o lo que sea. A mí, me llama mucho la atención lo que comentas de la película de Jack Nicholson. Como he venido repitiendo, la transformación. En este caso sí tiene mucho que ver los efectos especiales, y creo que es de mis películas de hombres lobo favoritas definitivamente, porque sí te provoca esta aversión al ver cómo le están creciendo las uñas, cómo le crecen los dientes, ¿no? Y como esta desesperación. A mí de verdad me parece súper interesante, y creo que fueron de las más innovadoras en esa época, ¿no? En cuestión de efectos especiales en transformación de un monstruo. Sí, definitivamente. Y también, pues, digamos, cuando converge también un buen guión, porque al final también lo ves cuando está, por ejemplo, persiguiendo a Michelle Pfeiffer, ¿no? Que empieza justamente como una escena muy diferente a cómo termina, ¿no? Cómo se desenvuelve en esta secuencia, cómo se va transformando, y también cuando se da cuenta, no, o sea, no puedo controlarlo, ¿no? Pero es que en esa época cualquiera perseguiría también a Michelle Pfeiffer. No, sí, bueno.
Ya deja tú un hombre lobo, ¿no? O sea, Sí. Deja tú el instinto y las uñas. Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de Hombres Lobo. Ustedes controlen sus instintos y sus miedos, que seguimos aquí en Celuloide. La otra perspectiva. Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando sobre monstruos clásicos y cómo se han evolucionado, o cómo han evolucionado a través de los años. Y en nuestra segunda parada tenemos a otro grande de esta categoría, que son las momias. Exactamente. Monstruos lentos y ancestrales que originalmente en Egipto
molestar su sueño conlleva a adquirir su maldición y a ser perseguidos. Y aquí tenemos que hablar también de uno de los grandes del terror, y me refiero a Boris Karloff, ¿no? Que interpretó a muchos de estos monstruos, incluyendo la momia. Sí, es como otro de los grandes referentes, ¿no? Si en algún momento Bela Lugosi es Drácula, pues bueno, Boris Karloff fue hombre lobo, momia, creo que también fue Drácula, entonces vampiro de otro tío, o sea, no solo Drácula, sino además otros vampiros, y todo lo que te pudieras imaginar, él lo hizo. Sí, ¿no? O sea, como que en un momento se dividieron el mundo Boris Karloff y Bela Lugosi. Y Lon Chaney. También. No eran como la tercia de monstruos. De monstruos. Entonces, pues esa es como la premisa de la momia, ¿no? O sea, siempre hay alguien que tiene este espíritu aventurero o que no cree en los poderes de los antiguos egipcios, que después a lo largo de los años lo fueron modificando, ¿no? E integrando, y luego había momias aztecas, y luego había momias peruanas, y hemos visto capítulos con respecto a eso, pero el principal fue todo este boom de la arqueología, ¿no? Igual que empieza en el colonialismo, y como una forma de frenarlo o de romantizarlo, mejor dicho, pues estaban estas advertencias, que sí existen esas advertencias jeroglíficos egipcios, donde uno no debía de molestar a su faraón mientras esperaba su resurrección en el otro lado. Sí, de hecho a mí me pareció muy interesante. Tuve oportunidad en la semana de estar como reviendo varias de estas películas. Vi La momia, El espectro de la momia y La momia regresa. Okay. Y la verdad es que, bueno, tienen la misma premisa, y me pareció muy interesante que se parece un poco a la mitología Lovecraftiana. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que hay una sociedad que quiere regresar, quiere traer a estos seres, y entonces quieren realizar algún tipo de ritual o justamente irrumpir en estas tumbas para traerlos de vuelta, ¿no? Y bueno, interviene la damisela en peligro, que es en varias de estas películas, por lo menos en 2, se manejaba también a Imhotep, y cómo venía del pasado para regresar por su amada, a la que no le habían permitido mantener una relación en ese momento, ¿no? Pero sí, me pareció muy interesante ese parecido con esta mitología, en el sentido de cómo hay cierta sociedad que forzosamente quiere traerlos de vuelta, y entonces, vamos a hacer ritual a la fuerza. Esto me pareció interesante. Claro, y pues pasamos de las maldiciones gitanas, ¿no? Que eran las que se asociaban a los hombres lobo, a las maldiciones egipcias, aztecas, incas y demás, ¿no? Y es cómo manejamos todos estos temas que de repente desconocemos, todo lo que son nuestros imaginarios, ¿no? En la momia. Y aquí también, además de Boris Karloff, cabe destacar el señor Christopher Lee, también estuvo en una de las películas de La momia de 1959, ¿no? Christopher Lee, quien ha interpretado a tantos personajes icónicos, entonces también por ahí le podemos agregar uno más. Pero fíjate que también otra cosa que ha evolucionado con respecto al antagonista de La momia es que más de películas de horror han pasado a ser películas de acción. Como que dejan la parte horrorífica de lado y se convierte en esta fuerza de la naturaleza que empieza a perseguirte. ¿No? A diferencia de las películas de los 30s, de los 40s, donde sí era así como este terror lento, donde sabías que nada podía detener a la momia. Era como un terror muy inocente, diría yo, ¿no? Porque, o sea, sí, veías a alguien con... ¿no? O sea, tú ves a alguien con vendas ahorita y... no mames, te ríes, o sabes que va a una fiesta de Halloween, ¿no? O sea, es muy difícil, güey. Incluso los güeyes que espantan. También. O sea, sí, pero aún así, los payasos y esos que espantan y tienen estos videos,
te das cuenta casi nunca usan momias. Es muy difícil espantar a alguien como con ese outfit, ¿no? Pero en ese momento sí era así de no mames, güey, o sea... Aparte, cómo caminaban, o sea, de verdad, ahora que las vi, te lo prometo que era así como, ¿no? Iba caminando con los brazos extendidos. Y así si yo me encuentro un monito así, óyeme, ¿qué te pasa? ¿No? En vez de asustarme. Qué bueno, volvemos a... ¿Qué cosas te asustaban? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? ¿Y qué cosas te espantaban en los años 30? Que, o sea, un monito con vendas te persiguiera, como dices, Balam. Sí, no, sí. Está cabrón, ¿no? Y dices, bueno, claro, en ese momento tenía sentido. Y también por eso incluso parte de las actuaciones eran pues esta presencia corporal, ¿no? Que se viera que realmente había algo mal, algo extraño, que no era natural, ¿no? Y entonces eso es lo que espantaba en ese momento. Y después, como dices, Bob, pues sí, era hacer... Ya tienen no solo eso, sino es más bien todo lo que podrían hacer, ¿no? Todo el poder de su maldición o de sus poderes que vienen del más allá. Y entonces eso ya te saca de tu... Como de tu zona de confort. O sea, ok, eso... De alguna manera podría pasar, ¿no? O sea, si te pones como en ese feeling. Y es que, sí, o sea, entrando en ese imaginario, ¿no? O sea, penetrando la ficción, pues ya entras en ese juego... Porque si nos ponemos estrictos, creo que no dista mucho una momia de un zombie, ¿no? Y de hecho creo que los zombies las vendas es una consecuencia, ¿no? Son consecuencia de las momias, ¿no? Esta cuestión del muerto viviente que quiere vengarse, pero pues aquí el origen es místico, mientras que el de los zombies puede ser biológico o científico. Infeccioso y así, claro. O también de maldiciones, ¿no? Porque, o sea, al final nada se libra de las maldiciones, ¿no? El horror lo puedes usar para un montón de cosas, una maldición, ¿no? No, y yo creo que de las mejores películas de momias en ese sentido, yo metería, bueno, independientemente de las de Brendan Fraser, que la primera creo que es magnífica, y la última de Tom Cruise es horrenda. O sea, ahí sí no tuvieron ni pies ni cabeza. Oh, sí, mejor ni hablemos de esa, pero pues la del 44, ¿no? La maldición de la momia, justamente con Lon Chaney, es una que no puede faltar, la tienes que ver y pues te da todo este feeling, ¿no? De las momias. Después te vas ya muchos años después a la de Brendan Fraser. También tiene como todo este feeling de aventura también, ¿no? Un poco como la reminiscencia hacia Indiana Jones y como explorar el mundo y estar fascinado por lo que no conocemos. Y son esas dos, creo, las que, además del señor Christopher Lee, por supuesto, ¿no? Se podrían aventar así en un fin de semana. Sí, bueno, la de Brendan Fraser, a final de cuentas, o sea, sí ya se maneja, como dices, por esta cuestión de aventura, como bien dicen los dos, pero creo que en un principio, o sea, sí tiene este detallito de terror cuando están como juntando las vísceras y que se queda ciego el otro monito, y entonces esa parte sí da ese toquecito de terror que pues no deja de hacer falta en este tipo de películas, ¿no? Entonces, a mí me parece bastante divertida y maravillosa la primera de Brendan Fraser, verdadera, y la química que tienen como pareja es fenomenal, ¿eh? O sea, se las crees completa. Sí, en esa película funcionan muy, muy bien. Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de las momias. Ustedes conserven todos sus órganos unidos para trascender con Ra y con Anubis, que nosotros regresamos con más monstruos clásicos aquí en Celuloide. La otra perspectiva.
Así es, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide de la Otra Perspectiva. Después de escuchar este breve soundtrack de La Momia, me parece que fue de la versión de 1935. Pero ya estamos de vuelta aquí, con más monstruos clásicos desde la otra perspectiva. Y creo que es hora entonces de hablar de este ser que es tanto venerado como temido, ¿no? Que es el vampiro. Sí. Y uno de sus grandes exponentes, por supuesto, Drácula, que es el monstruo predilecto vampírico, ¿no? De las películas, y del cual se han hecho montonales y montonales de versiones también. Sí, y yo creo que aquí también hay que renombrarlo, ¿no? O sea, todas las culturas tienen este personaje que es el vampiro, ¿no? Algunos sí es el clásico o el europeo que todos conocemos, que es el chupasangre, pero pues también hay energéticos, también hay de otro tipo de vampiros, pero siempre ha existido en toda nuestra cultura, es este ser sobrenatural que contagia con su mordida y que valora la vida eterna, ¿no? En este sufrir muy, ¿cómo decirlo? Muy idealizado. Sí, creo que el vampiro es una de estas figuras muy complejas, ¿no? Y que justamente vemos también eso como parte de la evolución del mismo, ¿no? Entre las películas, donde es solamente este ser y que a lo mejor es como, ¡ay, qué feo!, ¿no? Y justo volvemos al tema de cómo era el horror antes, ¿no? En todas estas películas de antes de los 50, pues casi todas son iguales. El vampiro es muy unidimensional en ese sentido, ¿no? Solamente quiere consumir la vida, como sea, y encontramos a sus víctimas y después descubrimos sus debilidades, que son, pues bueno, el fuego, estacas, cruces, etcétera, dependiendo un poco de dónde provenga la mitología del vampiro. Pero siempre hay como esos elementos donde nos enfrentamos a él. Sin embargo, ya después empezamos a ver las capas de profundidad que pueden tener, porque antes usualmente eran humanos, entonces de repente son convertidos a esta criatura de la noche, ¿no? Y mueren, pero renacen a esta no vida, de la cual por eso tienen que sostener con sangre, con energía, con vida de alguien más. Y eso en muchas ocasiones los trastorna, vaya, ¿no? Como la psique que tenían como humanos. Y eso es la parte que es muy compleja y que ya vemos más adelante en las películas. Sí, y nos hemos encontrado ahora sí que a todos tipos de vampiros, ¿no? Y creo que es de las figuras más recurrentes en el cine. O sea, podemos hacer un programa especial únicamente, o varios programas únicamente dedicados a esta figura del vampiro, ya que desde Nosferatu en 1928, si mal no recuerdo, o 27, no me acuerdo bien. 22, pues bueno, Nosferatu 1922. Sí, desde 1922 a la fecha, o sea, te puedo hablar de más de 1000 películas de vampiros. Sí. Y que las hay de todo tipo, o sea, tenemos desde las que en ese momento eran verdaderamente terror y que estaban basadas en Drácula. De hecho, tengo entendido que la viuda de Bram Stoker demandó a los de Nosferatu por el parecido y que no le habían dado absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos de todo tipo, desde Nosferatu, que no deja de ser este personaje como sexy y místico para ser verdaderamente feo, ¿no? Creo que en ciertos momentos lo aterrador del vampiro es que es tan sexy y tan atractivo que no puedes evitar acercarte a él, y a final de cuentas lo único que quiere pues es tal cual en muchas mitologías solo chuparte la sangre, ¿no? Pero, o sea, en el caso de Nosferatu, que es verdaderamente feo, aterrador, las uñas largas. También hay una película muy interesante que justamente está basada en la Nosferatu original, que habla acerca de cómo el actor era misterioso, era retraído,
se hablaba como de la leyenda urbana de que verdaderamente era un vampiro. Hubo gente que llegó a creer que era un vampiro. Entonces, está esta otra película de a principios de los 2000, 2003, 2004 me parece, que habla de cómo justamente la gente tenía idea de que era un vampiro este actor, ¿no? Es bastante interesante el Con tema. William Dafoe. Se llama la sombra del vampiro, si mal no recuerdo. Tienes toda la razón, La sombra del vampiro con el superactor William Dafoe. Y entonces también tenemos esta onda, ¿no? O sea, como seres humanos nos visualizamos como el máximo depredador y controlador, digamos, de nuestro medio. Pero entonces tenemos a este ser que aparte es un depredador y seductor nato, ¿no? Entonces que hay alguien que está arriba de nosotros y justamente nos está cazando, y entonces es ahí donde pueden entrar todas las variantes, ¿no? Y luego hay varias, ¿no? De las últimas es como de hace 5 o 6 años, que era como esta tendencia de humanizar al monstruo, y entonces nos dieron un montón de películas como, bueno, que está la de Maléfica, pero también por ese entonces salió la de Drácula, y entonces nos contaba de cómo sacrifica su humanidad para salvar a su reino, uh-huh. y nos dan así como todas estas otras perspectivas del monstruo clásico, ¿no? Dándole estas capas. La historia jamás contada se llama. Exactamente. Drácula Untold, sí, cómo no, y también es muy buena, justo porque ya tienes todas estas otras cosas, ¿no? Que hablábamos, ya no es tan... Mira lo que fue, es como decía Avi, el Nosferatu, es grotesco, ¿no? Verlo es grotesco, entonces, ok, funciona para cierto tipo de terror, pero cuando haces, como decíamos, ¿no? Todo esto que es muy seductor, pero también puede ser muy terrorífico, porque lo vemos en Drácula, que es de 1992, donde sale Winona Ryder y Gary Oldman, ¿no? Entonces puedes ver ahí también, ¿no? Esta parte donde es, ¿no? Todo seductor y todo, ¿no? Una figura, y también cuando es totalmente grotesco, como Nosferatu, cuando está recibiendo ¿cómo se me olvidó el nombre del personaje? ¿No? Cuando lo está recibiendo en su castillo y lo ve, ¿no? Y es grotesco, es feo, es horrible. Entonces tiene como estas dos dimensiones, y creo que también esa es una de las películas que obviamente lo hace muy bien, ¿no? Hace estas dos cosas, y que después se convierte también un poco en lobo, entonces también toma de ahí esta parte de cambiar de forma, se convierte en el vampiro, o sea, como que toma los elementos y ahí los entrega, pero gracias a esta profundidad, pues ese personaje ya puedes tener todas estas perspectivas que le suman bastante. Sí, y yo creo que conforme pasa el tiempo cada vez se vuelve más complejo, ¿no? Retomar estos monstruos clásicos, y creo que por eso fracasó o no se ha concretado lo del Monsterverso que tanto desea hacer Universal, ¿no? O sea, Universal ya vio que si es un negocio el generar, digamos, este tipo de películas interconectadas, pero como que para las licencias que ellos tienen no encuentran la manera de hilarlos todos. De que jueguen bonito. Ajá. De hecho, Universal le debe muchísimo justamente al vampiro, al de Bela Lugosi, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de este vampiro encantador, Bela Lugosi empezó haciendo el papel de Drácula en Broadway. Se empezó haciendo teatro musical, y a raíz de ahí fue que lo llamaron para hacer la película, ¿no? Y bueno, es como decíamos hace rato, de los principales representantes, ¿no? Tenemos también al que comentabas, al Drácula de Bram Stoker de Coppola, ¿no? Donde está aquí, o sea, el encaso, Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder, que Keanu Reeves hace el papel de Jonathan, que es el que llega al castillo. Cierto. Justamente. La verdad es que sí, un papelazo de Gary Oldman, en que te compras cada una de sus facetas, desde cuando el movimiento de la sombra que estaba haciendo el personaje, o sea, el actor estaba haciendo
un movimiento y la sombra por atrás o uno completamente diferente, ¿no? Nos metió en esta sensación terrorífica. Y volvemos a la temática de la novia eterna que está buscando, ¿no? Creo que es de las películas más representativas. Yo soy apasionada de los vampiros, soy una enamorada eterna, verdaderamente. Sí, también otra de las películas que hay que destacar necesariamente es Entrevista con el vampiro, ¿no? También ya es, o sea, ¿cómo podemos parada utilizar? obligada para los amantes del cine de vampiros. Sí, definitivamente, ¿no? Y da esta vuelta. Esa, digo, las sagas, si se quieren aventar la saga, mejor léanlas. Vean la primera y lean el resto de las novelas, ¿no? Pero, porque es muy buena, pero sí, ya las películas que siguieron ya no. Es que los personajes son entrañables, ¿no? O sea, el de Lestat, o sea, Tom Cruise que se avienta un personajazo buenísimo ahí, y bueno, Brad Pitt, todo tímido. Tenemos un Brad Pitt que tenía pues realmente poco tiempo en el cine, ¿no? Entonces todo tímido, todo tierno. Y tenemos a Antonio Banderas con todo su encanto, una vez más, vampírico. Sí, súper película. Y bueno, ya no nos sigamos, por favor, con Lestat, que es la continuación, no, La Reina de los Condenados, que bueno, ya, ni qué hablar. Pero sí, Entrevista con el vampiro, por favor, buenísima. Y bueno, ya en serie incluso tenemos True Blood, que también es una cosa muy rara, porque los libros son bastante interesantes. No digo buenos, son interesantes, como más enfocados en esta cuestión, en darles esa detonación sexual y mucho más explotada que en otros lados, y que en la serie no lo vi tan reflejado, por ejemplo. Le faltó más sexualidad. y me extraña para hacer HBO que le falte sexualidad o sea, prácticamente es soft porno. Entonces imagínense los libros, ¿para qué les digo? Sí. Tendremos que conseguir nuestras copias de los libros entonces y hacer la comparativa. Sí, bueno, pues vamos con un corte más y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, con las recomendaciones. Y pues bueno, les recordamos que ahorita está abierta la encuesta, si quieren que esta sección continúe o la dejemos de lado.
También les recordamos que nos pueden contactar a través de Twitter, Instagram, Facebook. Y correo electrónico. Y correo electrónico que es contacto@celuloide.life. Eso es todo, ya. Ya quedó grabado ahí. Sí. Pues bueno, no sé quién quiere dar su recomendación primero. Pues bueno, ya que estoy, yo les voy a recomendar dos. La primera es la de Teen Wolf, que es un remake que lo hicieron serie y está bastante bueno, con horror adolescente. Y es Teen Wolf, que la pueden encontrar en Netflix. Y la otra es la de Frankenstein, pero la que está actuada por Robert De Niro, que creo que nos recuerda bastante a este otro monstruo clásico que es de 1994. Y creo que es una de las mejores adaptaciones de este monstruo clásico, este hombre hecho de varios hombres. Así es. Abby, ¿qué les quieres recomendar? Yo me voy a ir por el lado comedia. Voy a ir por el lado comedia a recomendarles ¿Y dónde está el vampiro? Con Leslie Nielsen, que es una sátira, a mi punto de vista, muy, muy divertida y con este humor clásico ochentero. Es una sátira de Drácula, básicamente, ¿no? Y mi otra recomendación, también viéndonos por el lado de la comedia, se llama El joven Frankenstein, que de verdad es una maravilla. Estamos hablando justamente, también es una sátira de Frankenstein, valga la redundancia, y con Mel Brooks. Y de verdad es un máster de la comedia, se las recomiendo muchísimo. Sí, como no, el señor Mel Brooks, que también ahí tenemos un episodio, les voy a poner cuál es, en un post de Facebook que hicimos sobre el señor Mel Brooks. Y yo por mi parte, pues Drácula Untold, creo que es una buena forma de dar la vuelta a todo lo que hemos discutido acerca de los vampiros, toda la historia del vampiro. Definitivamente vale mucho la pena. Tiene también efectos interesantes. No abusa tanto los efectos. Entonces eso ayuda a que también haya envejecido bastante bien. Pues bueno, creo que eso ha sido todo por esta emisión. Mi nombre es Balán Mendoza. Yo soy Roberto Uribe. Y yo, Abby Gómez. Gracias y hasta la próxima. Celuloide. Celuloide. La otra perspectiva. Say hello Pasta de chorizo. to my little friend. Never give up. Never surrender. La otra perspectiva. La perspectiva. Vamos con la maciza.